Aleluya, Dios es bueno, Dios es fiel y Él se deleita en hacer misericordia. Y esta mañana definitivamente ha mostrado su misericordia cuando pudimos levantarnos. Nos ha dado la fuerza, nos ha dado el aliento, nos da la vida y nos permite que nos podamos reunir con toda libertad para escudriñar la palabra. Miércoles de estudio bíblico, estamos en la serie del libro o la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas. Hay mucho que aprender, hay mucha doctrina que podemos extraer de los escritos de los apóstoles, de las cartas apostólicas. Y mi intención, repitiendo algo que mencioné la semana pasada, es no solamente enseñar sobre la Biblia, sino enseñarle cómo estudiar la Biblia. Y por eso a mí me interesa que usted pueda prestar atención a esas instrucciones sobre algunas claves que le pueden servir de una manera personal para escudriñar la palabra de Dios. La interpretación bíblica, aunque no puede hacerse de una manera antojadiza, ni con conceptos ya previos para decir que la Biblia dice lo que uno quiere creer, sí se debe de interpretar o sí se debe de escudriñar, y no está limitada esa interpretación a un grupo reducido de personas, porque si no, el Señor Jesucristo no hubiera dicho escudriñen las Escrituras. No es una responsabilidad única de los ministros el escudriñar la palabra, sino de cada creyente. Meditar en la ley, escudriñar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo puede guiarnos a toda verdad. Así que es importante que nosotros de una manera individual, tanto los que estamos acá reunidos como cualquier creyente, tome ese reto, esa instrucción, esa verdad espiritual de que somos responsables de escudriñar la palabra, de deleitarnos mientras escudriñamos la palabra de Dios. Uno de los aspectos más importantes, mientras estudiamos las cartas apostólicas, como lo acabo de mencionar, es el contenido doctrinal. Y es que cuando nosotros vamos leyendo las cartas, que el apóstol Pablo, que escribió prácticamente la mayor parte del Nuevo Testamento, cuando vamos leyendo las cartas, vamos encontrando la exposición de doctrinas o enseñanzas que tienen que establecer nuestra fe. Y hoy quiero cubrir una sumamente importante en base al capítulo 4, y es nuestra posición como hijos. Así que no voy a cubrir muchos versos, pero sí quiero dejar bien claro en el corazón de los que están presentes y de cualquiera de nuestros hermanos que acostumbra a seguir nuestras publicaciones en Facebook o visitar nuestro canal en YouTube, para que puedan ser edificados y establecidos sobre esta verdad espiritual de nuestra posición o nuestra condición como hijos. Así que, haciendo uso de una de las instrucciones que les he dado, de leer los capítulos varias veces, hacer divisiones de los textos que contienen una idea principal, buscar palabras claves, encontrar declaraciones concretas, encontrar frases que complementan esa declaración completa. Esa es la forma en que yo estudio y que comparto la palabra. Voy a detenerme entonces en el primer párrafo, desde el verso 1 hasta el verso 5. Allí hay una sola idea, la idea de la adopción espiritual, utilizando como base la adopción en lo natural. Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Verso 3: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este pasaje contiene una sola idea, la idea de la adopción. Y el apóstol Pablo está usando un ejemplo de la cultura judía, de la cultura de entonces, y es una idea con la cual nosotros podemos de alguna manera identificarnos, relacionado con la condición de un niño
que aunque pudiera ser el niño o el hijo único de una persona que tiene bienes, que tiene riquezas, que tiene negocios, mientras está en esa condición de niño, ese niño no tiene ni idea de cuánta riqueza él posee. No puede tomar decisiones sobre las posesiones que por ley le pertenecen, y de alguna manera, aunque es heredero, no puede ejercer la autoridad y no tiene conciencia de la condición que a él le corresponde como heredero. De manera que hay muchos niños, ¿verdad?, que nacen de padres que tienen bienes materiales, que tienen riqueza, que tienen negocios, y ellos ignoran realmente qué es lo que ellos heredarían o qué es lo que ellos poseen. Y ese conocimiento o esa conciencia vendrá cuando ellos crezcan, cuando ellos se desarrollen, cuando lleguen a una etapa adulta. Entonces el apóstol Pablo está usando un ejemplo de la cultura, de un niño que no sabe lo que posee. Y esa es una idea muy fácil para nosotros de comprender, ¿verdad? Un niño no sabe cuánto cuesta un carro. Un niño no sabe cuánto cuesta una casa. Un niño no sabe nada. Y aunque él fuera el dueño de casas, carros y propiedades, él no tiene idea de cuán rico él es, sino hasta que llega a una etapa de conciencia. Entonces el apóstol Pablo está hablando de esta idea en la cual un niño que es heredero de alguien riquísimo, puesto a la par de un niño, o no de un niño, de un sirviente, de un esclavo, dice que no se diferencia el niño que es hijo del dueño de todas esas propiedades con un esclavo, con un sirviente. ¿Por qué no se diferencia? Porque así como el esclavo no puede decidir qué hacer con las propiedades, un esclavo no puede decidir qué hacer con las riquezas, con el dinero o con los bienes, el niño tampoco puede tomar decisiones. Entonces, aunque hay una realidad en cuanto a la condición natural y legal del niño y del esclavo, en la práctica el apóstol Pablo quiere utilizar este ejemplo para decir que nosotros espiritualmente podemos estar en una condición de niños ignorando lo que nosotros poseemos o lo que se nos ha concedido. Y es aquí donde vamos a tener que profundizar y detenernos, porque hay varias ideas relacionadas con esto. El apóstol Pablo quiere detenerse en el hecho de que la condición espiritual de nosotros como cristianos puede ser esa, en la cual nosotros podemos estar ignorantes de todo lo que Dios ha provisto para nosotros, de todo lo que poseemos, del respaldo que Dios ha provisto para nosotros, pero también Él quiere utilizar particularmente un detalle dentro de lo que es el proceso espiritual y de la revelación de la voluntad de Dios de esta manera. El apóstol Pablo en el verso 3 dice: cuando nosotros éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y en el verso 5 dice: para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Entonces aquí es necesario entender lo siguiente. El apóstol Pablo, que ha venido enseñando en el capítulo 3 sobre el propósito de la ley y que terminó enseñando que somos hijos y que somos coherederos juntamente con Cristo y que estamos bendecidos con el creyente Abraham, ahora llega al capítulo 4 como queriendo decir: pero miren, mientras ustedes no crezcan, ignoran que son herederos. Mientras ustedes no crezcan y lleguen a desarrollar su conciencia espiritual, ustedes podrían vivir todavía como esclavos, sometidos bajo la ley o ignorantes de la provisión que Dios ha hecho para su vida, sin poseer las bendiciones que ya son de ustedes. Pero Pablo se detiene particularmente en el hecho de que el pueblo judío, viéndolo en esa relación de padre e hijo, el pueblo judío vivió un tiempo bajo la ley. Pasaron años y años, aproximadamente 2000 años, que es el periodo de la ley. Vivieron bajo la ley, sin saber qué es lo que Dios había provisto, sin saber de qué eran dueños o poseedores, ignorantes de su condición espiritual. Y Pablo quiere utilizar la figura de lo que él mencionó en el verso 2, donde él dice que un niño, aunque sea heredero, lo colocan bajo tutores, bajo curadores,
hasta el tiempo en que el padre llama al hijo y lo involucra en sus negocios, hasta el tiempo que el padre le enseña a su hijo qué decisiones él puede tomar y cuáles cosas quedan bajo su autoridad o bajo su dominio. Y recuerden lo que han estado siguiendo la enseñanza, que Pablo nos enseñó que la ley es un ayo, es un maestro, un instructor. Pablo dijo que la ley había servido como un instructor hasta que llegamos a Cristo. ¿Qué significa eso? Que la ley sirvió para revelar el pecado, sirvió para revelar que necesitamos un Salvador, sirvió para revelar que por medio de la ley no podíamos ser justificados y que tenía que ser alcanzada únicamente por medio de la fe. Entonces hay que ir conectando todas las ideas. Pero aquí en este punto, repito, el apóstol Pablo, usando un ejemplo cultural relacionado con la condición de un niño que ignora todo lo que poseen sus padres y que ignora de que él es dueño como heredero, lo traslada al plano espiritual, diciendo entonces que el pueblo de Israel vivió de esa manera y es algo que se puede extender también a nosotros como iglesia. Y en ese sentido quiero que lo tome de esa manera, literal. Nosotros podemos ser creyentes por años, 20 años, 30 años, y todavía vivir ignorantes de que Dios nos ha dado autoridad. Vivir ignorantes de que la voluntad de Dios es la sanidad. Vivir ignorantes de que todas las promesas son sí y amén en Cristo. ¿Cuándo un creyente comienza a vivir bajo la bendición de Dios? Cuando crece en el conocimiento de la palabra. Cuando crece en el conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando entiende lo que Dios ha hecho por él. Por eso el apóstol Pablo ora por los creyentes, que los creyentes entiendan la revelación del amor de Dios, que entiendan la profundidad del amor, la altura, la longitud, la anchura. Pablo dice que él ora para que los creyentes alcancen esa revelación. También el apóstol Pablo menciona que una de sus oraciones es que nosotros alcancemos el entendimiento de la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros. Quiero que piense unos segundos sobre esto. ¿Está usted consciente del poder que hay en usted? Así, bien honestamente, ¿está usted bien consciente que el espíritu que levantó de los muertos a Cristo es el mismo espíritu que le ha sido dado y que usted puede caminar en poder y en autoridad? Porque la respuesta a esto es que sí lo creemos, pero de una manera superficial, porque no tenemos una revelación, así como el profeta dijo, estoy lleno del poder, estoy lleno del espíritu de Jehová. Y entonces caminamos en cierto nivel de autoridad, cierto nivel de confianza, de acuerdo al conocimiento o de acuerdo al nivel de fe que hemos alcanzado. Pero esa frase, hermano, la supereminente grandeza de su poder que operó resucitando a Cristo de los muertos, nos habla de un poder tremendo. Y dice que ese poder opera en nosotros. Pero no vemos a la iglesia caminando en ese poder. No vemos a la iglesia caminando en revelación, y el Espíritu es un espíritu de revelación. No vemos a la iglesia, y hablo en términos generales, no vemos a la iglesia caminando en libertad, en autoridad. La mayor parte de creyentes se crecen o se desarrollan dependiendo de su pastor, buscando al pastor para que el pastor ore, llamando al pastor a la hora que hay que ministrar a un endemoniado. Se crecen dependiendo de otros en lugar de depender del Dios de los cielos, sabiendo que Dios los ha llenado con su Espíritu Santo. Entonces, esto hay que sacudirlo de una manera individual. Y usted no me venga con que, bueno, yo creo que yo sí, pastor, porque yo tengo 3 años de estar en la iglesia. No, es que cuando usted nació de nuevo, usted fue hecho una nueva criatura. Y todas las cosas viejas pasaron y fueron hechas nuevas. Y usted fue colocado en otra posición. Pero esa es la revelación de la palabra, la cual nosotros tenemos que alcanzar para que nuestra vida cambie. Porque si no nos quedamos espiritualmente siendo herederos del Dios de los cielos, coherederos juntamente con Cristo, pero al igual que los niños que no pueden decidir sobre las propiedades, nosotros no podemos accesar a la bendición, a las promesas, porque no hemos crecido, porque no nos hemos desarrollado espiritualmente. Entonces yo quiero que usted entienda de que aquí hay frases muy importantes y que usted se dé cuenta que esto tiene una aplicación práctica a nuestra vida. Lo primero, recapitulando estos versos, sería que usted, aunque sea heredero, si permanece como un niño, usted
no va a tener acceso a todo lo que ha sido provisto para usted, sino hasta que usted crezca, hasta que la revelación llegue a su vida. Lo segundo es entender que así como en el plano natural los niños son cuidados o son puestos bajo el cuidado de una niñera o de maestros, y en el caso de los judíos de ayos o instructores, espiritualmente hablando, Israel vivió bajo el ayo de la ley hasta que vino Cristo, y Cristo trae la revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y cuál es esa voluntad? Vida abundante, libertad para los cautivos, restauración plena del hombre, el reino siendo establecido sobre la tierra, santificación, caminar en autoridad, caminar en poder. Esa es la voluntad de Dios revelada. Pero mientras el creyente no llega a ese entendimiento, vive nada más como un religioso que hace cosas buenas, como congregarse y leer la palabra, pero no vive como un hijo de Dios. ¿Cuántos han leído? Quiero que participen, los veo un poco pasivos esta noche. ¿Cuántos han leído el texto que dice que la creación misma aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? ¿Hay alguien aquí esta noche? Si no, me voy a dirigir a los que están allá en la red. ¿Cuántos han leído ese texto? La creación está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, el mundo está esperando que se manifieste lo que realmente somos. Y particularmente en la época en que nos ha tocado vivir, donde muchas herejías, mucha confusión religiosa, la gente rechaza a la iglesia en términos generales por causa del pecado que hay dentro de la iglesia, la manipulación que hay dentro de la iglesia, el robo, el engaño, el abuso de poder, la manipulación económica, porque no han conocido a los verdaderos hijos de Dios. Y por eso es necesario que haya una generación que se levante, una generación que de veras teme al Señor, una generación que de veras tiene la sana doctrina, una generación que vive en el temor, en la fe del Hijo de Dios, y que agrada a Dios dando fruto, y fruto que permanezca. Pero esa es una decisión bien personal, bien individual. Entonces, en otras palabras, necesitamos crecer. La aplicación más importante que el apóstol Pablo quiere hacer acá es que el pueblo de Israel vivió bajo el gobierno, bajo el yugo de la ley. Pero dice en el verso 4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, recientemente prediqué eso, Dios esperó el tiempo, después de haber hecho la declaración en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer iba a pisotear la cabeza de la simiente de la serpiente. Dios puso el reloj a andar para poder contar hacia el momento exacto en que había de nacer Jesucristo. Entonces, bien interesante que el verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. En el reloj de Dios hay eventos que están marcados de una manera definitiva. Y el nacimiento de Cristo era uno de ellos. Entonces Jesús nació de una mujer y nació bajo la ley. Y el verso 5 dice que Él nació para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Para redimir a quiénes? A los israelitas, que habían estado bajo el yugo de la ley por casi 2000 años, o por un periodo aproximado a los 2000 años. Ahora, no solamente los saca de ese yugo de legalismo, de vivir bajo prohibiciones, imposiciones, mandamientos, obligaciones, sino que los redime, como dice el final del verso 5, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, hermano, que el enfoque espiritual que el apóstol Pablo toca aquí, que es sumamente interesante, es que la condición del pueblo de Israel era como de niño, heredero del reino, pero al mismo tiempo como un esclavo espiritual, que no estaba poseyendo todo lo que le pertenecía por la falta de revelación, por la falta de redención en su vida. Pero cuando el Hijo viene, cuando el Hijo aparece para poder redimir, para poder rescatar a los que han estado como esclavos bajo la ley, los saca de debajo de la ley, pero los quiere colocar en una posición muy especial.
adoptados como hijos de Dios. Y esa revelación es prácticamente el centro del capítulo 4. El llegar a entender, hermano, que somos hijos de Dios, cambia nuestro enfoque total en cuanto a toda nuestra existencia. Y yo quisiera que usted hiciera un poquito de esfuerzo esta noche para enfocarse y estar atento a esa verdad espiritual. Ser hijo de Dios no es poca cosa, hermano. Hay gente que tal vez en lo natural dice o ha pensado, si yo hubiera sido hijo de fulano de tal. Yo me imagino que algunos niños, incluso en la iglesia, dicen, ¿verdad? Yo hubiera querido ser hijo del hermano tal, ¿verdad? Más de alguien piensa de esa manera. A mí me hubiera gustado ser hijo de fulano de tal. A excepción de unas niñas por aquí que dicen que tienen el mejor papá del mundo. Esas no quieren ser hijas de otro papá, esas quieren ser hijas solo de su papá. Pero en lo natural existe esa idea, ese pensamiento de que hubiera sido bueno que el papá fuera fulano de tal, o que hubiera nacido en otra casa, en otro ambiente, con otra persona. Y es que la identidad como hijo realmente nos da valor. Yo recuerdo cuando yo llegué a entender mi condición como hijo de mi padre, llegué a esa conciencia, yo me sentía orgulloso de ser hijo de mi padre. El que mi papá me llamara hijo, era causa de orgullo para mí. Yo sé que han habido hijos menospreciados, han habido hijos, y probablemente tenemos mucha gente así en la iglesia que ni siquiera conoció a su papá, que no fueron criados por su padre, pero luego aparece el Padre Eterno y se revela en sus vidas, y Él puede traer sanidad y arreglar todo eso. Pero en lo natural, la experiencia de tener un padre que lo oriente, que lo aconseje, que lo cuide, que lo discipline, que lo ayude a crecer y a desarrollarse, es una gran bendición. Y eso establece a la persona, eso produce identidad. En lo particular, mi experiencia de tener un padre que me aconsejara en cuanto a lo sexual, en cuanto a lo económico, en cuanto a la vida, en cuanto a los retos, los problemas, es algo que yo realmente aprecio mucho y me dio una identidad de seguridad. Yo recuerdo cuando, quizá teniendo la edad como de unos 10 años, tal vez, no sé si 12, falleció una tía de él y tuvimos que movilizarnos hacia Santana, donde ella había muerto, y él podía confiar en mí de tal manera que, siendo un niño tan pequeño, él me dice, vaya, yo voy a ir a tal parte y voy a ir a hacer esto, tengo que ir a tal día, conseguir tales papeles, y quiero que usted se vaya para tal parte, porque siempre me ha tratado de usted, y quiero que se vaya para tal y tal parte y haga tal cosa. Y allá iba un niño a hacer lo que el papá le decía, cuando tal vez otros en esa edad todavía piensan, ¿verdad? Y yo no sé ni cuál bus irme, ni en cuál ruta irme. Pero usted ha visto en el mundo que hay niños que andan en la calle y son bien seguros, ¿verdad? Y hay otros que con solo ver el zumbido del bus se asustan, ¿verdad? Hay una seguridad, hay un carácter que se desarrolla cuando hay una formación, hay una identidad que se alcanza a través de la influencia del Padre. Pero traslademos eso al plano espiritual. Cuando es el Padre de los cielos quien lo guía, cuando es el Padre de los cielos quien se revela, cuando es el Padre de los cielos quien lo cuida, cuando es el Padre de los cielos quien le dice quién es usted y lo que Él ha hecho para usted, usted se establece. Y usted camina en este mundo como un gigante. Usted camina en este mundo así como David. ¿Y quién es ese incircunciso que está retando a los ejércitos de Dios? Porque David sabía quién era él. David sabía quién era su Dios. Y David sabía que Goliat era un pobrecito huerfanito. Mire qué bonito me salió. David era un gigante a la par de Goliat, hermano. Y Goliat era un pitufo a la par de David. Porque David tenía un padre. David tenía una identidad. David sabía quién era su Dios. Sabía el pacto que tenía con Dios. Un hijo debe de saber quién es su padre. Qué es lo que su padre ha hecho por él. Qué es lo que su padre haría por él. Y quién es él por causa de su padre. Eso es tremendo. Eso cambia la vida de cualquiera. ¿Sabe? La falta de carácter y la inseguridad y la inestabilidad y la timidez de muchos hijos se debe a que no recibieron esa formación de carácter de parte del padre, ya sea porque se negaron a recibirla o porque el padre simplemente no la proveyó. Pero espiritualmente Dios viene y cubre todo eso. Es como con el caso de las mujeres, donde el Señor viene y se revela: yo soy tu marido, ¿verdad? Es como en el caso del huérfano, que el Señor viene y se revela y dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Y viene y se revela para cubrir cualquier vacío. Y Él nos da una identidad, la identidad como hijos. Y no solo como hijos, sino como herederos. Entonces, en el verso 6, Pablo, que quiere abordar este tema de nuestra condición como hijos, profundiza. Y mire qué interesante.
Verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta es una declaración importantísima, hermano. Hablando de las claves que le he dado para el estudio bíblico. Así que ya no eres esclavo. Usted puede decir, ya no soy esclavo, soy un hijo. Y luego la frase que complementa, y hijo y también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Esa es su identidad. El apóstol Pablo menciona que Dios nos ha dado su espíritu, que Dios envió a nuestros corazones su espíritu, y siendo más claro, él dice que nos dio el espíritu de su Hijo, el cual dentro de nosotros llama a Dios Padre. ¿Cómo alguien puede saber que es hijo de Dios? Porque por el espíritu tiene la libertad y la seguridad de llamar a Dios Padre. Cuando alguien no tiene una relación con Dios como hijo, sigue orando, oh Dios del cielo, oh Dios eterno, o si no, oh Padre de los espíritus, glorioso y eterno Dios. Pero cuando usted es hijo, Padre celestial, porque usted tiene una conciencia de hijo, porque usted tiene el espíritu del hijo. Usted ya no solamente dejó de ser esclavo, porque mire, Dios pudo habernos libertado, pero dejarnos siempre abandonados, sin una relación, sin una identidad conectada con la naturaleza divina. Y la palabra dice que somos hechos participantes de la naturaleza divina. Y por eso la palabra dice que a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Dios a ningún ángel llama hijo. Dios nos llama a nosotros hijos. Dios dice que somos sus hijos, hermano. Y Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pecadores, malvados. Y usted sabe que la lista de hombres de fe incluye homicidas, incluye adúlteros, incluye mentirosos y cobardes, pero Dios los incluye dentro de su familia y los llama hijos. Ahora nosotros tenemos que entender la posición que se nos ha dado y entender que fue por medio del Espíritu. Dios nos dio el Espíritu de su Hijo, y entonces no solamente Dios nos llama hijos a nosotros, sino que nosotros podemos llamar Padre a Dios por el Espíritu del Hijo que nos ha sido dado. Entonces, hermano, esta es una verdad evangélica, esta es una verdad fundamental sobre la cual tenemos que vivir. Ya no somos esclavos. Todos deben decir amén. Ya no somos esclavos. Somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios también somos herederos por medio de Cristo. Yo quiero profundizar solamente en esta verdad. A mí no me interesa correr con todo el capítulo y cubrirlo y vámonos. No, me interesa profundizar sobre esto. Yo quiero que entiendan cómo todo esto se alinea, la doctrina, que es lo que encontramos en las cartas apostólicas, cómo se alinea todo esto. La enseñanza del nuevo nacimiento. Jesús habló del nuevo nacimiento. La enseñanza de la regeneración. Pedro habló de la regeneración. La enseñanza de la nueva criatura. Pablo habló de la nueva creación, del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Todo eso se alinea para establecernos en la posición como hijos de Dios. Y en ese sentido yo quiero ocupar el libro de Jeremías. Vaya a su Biblia. En Jeremías capítulo 3. Y yo le quiero mostrar un secreto de tantos. Porque los profetas hablaron de una manera figurada, hablaron de una manera simbólica sobre cosas que vendrían a suceder en el futuro. Los apóstoles reciben esa revelación de los profetas y aclaran muchas veces las ideas de las cosas que los profetas escribieron, y en algunos casos siguen utilizando algunas figuras de acuerdo a los propósitos de Dios. Pero mire qué interesante esta escritura que se encuentra en Jeremías capítulo 3, verso 19. Dios está hablando por medio del profeta y Dios revela su corazón al mismo hombre o a la creación y dice así:
Yo preguntaba, ¿quién está hablando? Dios. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Hagamos una pausa ahí. Usted imagínese a Dios. Y Dios está pensando, ¿y cómo hago para que esta creación, la cual yo creé para mi gloria, pero que ha caído y se ha apartado de mí, y son pecadores y están destituidos de mi gloria, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ponerlos por hijos? Es interesante ver cómo Dios se baja al nivel humano y se baja utilizando ideas o conceptos que nosotros podemos entender de nuestra vida natural para poder expresar lo que Él quiere hacer. Y entonces viene Dios y está revelándose a sí mismo por medio del profeta, como que si tiene un conflicto, como que si yo dijera, ¿y cómo hago yo para bendecir a él? ¿Cómo hago yo para poder ayudarle a desarrollarse en su vida, en su trabajo o en su estudio? Como que si yo estuviera pensando, ¿cómo me proyecto? ¿Cómo podría yo ser de bendición para él? Y estoy pensando en él y cómo bendecirlo. Así estaba Dios, pensando, ¿cómo hago para bendecir al hombre? Y entonces viene Dios y como que de repente, Él lo sabe todo, hermano. Él ya sabía qué iba a hacer. Si desde antes de la creación del mundo ya se sabía, Él ya sabía que la creación iba a necesitar ser rescatada y que el Cordero de Dios tenía que ser sacrificado. ¿Hay alguien aquí esta noche? Dios ya lo sabía. Pero Dios quiere revelarnos la importancia de esta acción y entonces le damos la segunda parte. Viene Dios y como que está revelándonos lo que le pasó esa noche. Estaba en ese conflicto y entonces Él se contesta a sí mismo. Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Mire, yo quiero que usted se meta un poco esta noche. Le repito, lo veo muy pasivo, lo veo frío como un pingüino esta noche y esta es una verdad súper importante, hermano. Nuestra identidad, nuestra posición como hijos, esto es algo tremendo. Y por eso yo entiendo que hayan estorbos espirituales probablemente que lo quieran desenfocar para que usted no reciba esta verdad. Así que desde ya le reto y le recomiendo que vaya luego y reciba de nuevo la enseñanza. Dios está preguntándose cómo hago para ponerlos como hijos. Y Dios mismo se responde, voy a hacer algo que cause que ustedes me llamen Padre. Mire, una cosa es Dios como Padre. Una cosa es Dios llamándonos hijos. Pero otra cosa es que nosotros llamemos a Dios Padre. Y por medio del profeta Jeremías, Dios está revelándose en que Él tenía un plan divino. El plan de la regeneración estaba siendo mostrado aquí. Dios no está revelando solamente su intención de ser Padre, sino que Él ahora nos está mostrando su intención de crear una conciencia humana de que somos hijos. Porque mire, yo puedo tratar de trasladar esto en el plano humano con este ejemplo que se me ocurre. El hermano Kelvin, que viene con el pastor Joey, el descendiente de los indios, que viene con la cola larga, él se volvió a casar después de muchos años. Y se casó con la hermana Audrey, que tiene un par de hijos. Y él me contó a mí esta historia. Mira, me dice, yo amo a esta mujer, amo a sus hijas, y yo les dije, puede ser que yo no les caiga tan bien, puede ser que ustedes no quieran, no aprueben mi relación con su madre, pero yo amo a su madre, nos vamos a casar, y yo como hombre voy a cuidarla, como esposo voy a amarla, voy a protegerla, y también quiero hacer lo mismo como ustedes. Yo las voy a tomar a ustedes como mis hijas. Y no me importa si ustedes no me miran como padre, pues porque no lo soy. No quiero que me llamen padre, porque si eso les incomoda, yo no espero que me traten de esa manera, pero sepan una cosa, yo las voy a tratar como padre. ¿Me está entendiendo? La intención de él de ser padre y de comportarse como padre. Y él me dice, yo me muevo de esa manera. Estoy cumpliendo mi palabra, me preocupo por ellas, si puedo servirla, si puedo apoyarla económicamente, viajando con ella, movilizándome. Yo he decidido ser un padre para ellas y no me importa
Si ellas me miran como padre o no, o me miran como Kelvin, o me miran como un amigo, me miran como lo que sea, yo he decidido ser un padre para ellas. Entonces veamos la profundidad de esto. Dios no solamente tomó la decisión de ser un padre para nosotros. A Dios le importa. A Dios le importó crear en nosotros una conciencia. Soy un hijo y quiero llamarlo a Él Padre. Y por eso nos dio el espíritu de adopción. Porque Él podría seguirse proclamando diciendo: yo seré por padre para todos ustedes. Pero en nosotros una conciencia así, pero Él es Dios. Dios severo, Dios celoso, Dios castigador. Un Dios justo que trae su juicio. Pero no, Dios quiso revelarse como padre, pero también desarrolló el plan perfecto para que se creara la relación hijos-padre. Padre-hijos. Entonces viene el apóstol Pablo y nos trae la revelación de lo que estaba escrito por el profeta Jeremías. Le repito, de nuevo vaya y escuche esta enseñanza hasta que la reciba en su espíritu. Romanos capítulo 8, verso 15. Viene el apóstol Pablo y el apóstol Pablo trae la revelación de ese plan divino. Así que en Romanos capítulo 8, verso 15, en adelante, el apóstol Pablo escribe aspectos doctrinales similares a lo que está escrito en el libro de Gálatas. Pablo escribió lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ningún cristiano debería de vivir en temor, porque no tenemos un espíritu de esclavos. Amén. Amén. Sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Cómo? ¿Por qué es que un ser humano llama a Dios Padre? Por el espíritu de adopción que nos fue dado. Yo no sé cuántos de ustedes saben que aquí sobre la calle España, allá por donde está esa venta grandota de cosas usadas, Génesis, hay una mezquita. No sé cuántos de ustedes saben, allá por donde era una carnicería Norma antes, hay una mezquita. Allí habían puesto un rótulo hace algunos años, unos 4 años atrás, y decía así: ¿no cree usted que ya es tiempo de ver a Dios como Dios y no como Padre? Y yo dije: qué tremendo, ¿verdad? Es que el diablo es su astucia, hermano. El diablo quiere que la gente siga viendo a Dios como el soberano, perfecto, santo, altísimo, lejos del hombre. Pero Dios quiere que nosotros lo veamos como nuestro Padre. Y que vengamos humillados, pero también con confianza. Y que entremos con libertad ante el trono de la gracia. Porque un hijo tiene la confianza de llegar donde el Padre. Tiene la libertad de llegar donde el Padre. Al menos en una relación natural o normal. En una relación mal desarrollada, el hijo abusa del padre, o el hijo no tiene confianza para acercarse al padre. Pero en una relación sana, el hijo puede buscar al padre, puede apoyarse en el padre. Y espiritualmente hablando, Dios quiere que así sean las cosas. Por eso en el libro de Hebreos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acercarse confiadamente, no en temor, no en condenación, sino con libertad. Y venir delante del Padre sabiendo que Él es bueno, sabiendo que Él no echa fuera o no rechaza a los que se acercan a Él. Venir con confianza delante del Padre. Entonces yo pensaba, ¿verdad?, con respecto a ese anuncio que habían escrito los musulmanes ahí, es al revés, decía él. Es tiempo en que la gente deje de ver a Dios como el Dios alejado de sus vidas y lo lleguen a conocer como el Padre de sus propias vidas. Y que son colocados en la condición de hijo. Entonces, lo que Dios reveló por medio del profeta Jeremías: ¿y cómo hago para ser padre? Ya sé, ellos me van a llamar padre. ¿Cómo hago para ponerlos por hijos? Voy a crear una conciencia de hijo. Les voy a dar el espíritu de adopción. Les voy a dar el espíritu del hijo. Entonces Dios revela que ese es su plan por medio del apóstol Pablo.
Entonces dice que nosotros clamamos Abba Padre por el espíritu de adopción que nos fue dado. Verso 16, mismo capítulo de Romanos. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todo cristiano evangélico sincero ha pasado por la experiencia de entregarle su vida a Cristo, de confesarlo como el Señor de su vida, de arrepentirse de todo corazón y de determinar vivir reconociéndolo como el Señor en todas las áreas de su vida. Amén. Pero también lo mismo lo han hecho otros que dicen: no, si yo no quería, si a mí me empujaron, si a mí los diáconos me llevaron, no, si yo porque el hermano que estaba a la par tanto que me insistía y que vamos, así que yo fui, yo repetí la oración, pero ¿por qué a la fuerza me llevaron? Mucha gente ha dicho eso. Tal vez usted conozca a alguno que dicen que lo obligaron a aceptar a Cristo. Pero también hizo una confesión, repitió una oración, pero no lo hizo de corazón, no se arrepintió, no nació de nuevo, no fue regenerado. ¿Cómo usted sabe que usted es un hijo de Dios? Cuando usted tiene el testimonio del Espíritu dentro de usted. Y eso nadie se lo puede quitar. A usted el diablo le puede haber venido en sus primeros años de lucha como cristiano: no sos hijo de Dios, sos un pecador, sos un sinvergüenza, sos un hipócrita, mira lo que andas haciendo, mira lo que sos, mira cómo te escondes. El diablo pudo haber venido a robarle la identidad, así como lo hizo con Jesucristo. Si eres hijo de Dios, demostralo, convertí esta piedra en pan. El diablo va a tratar de convencer a los hijos. No lo permite, hermano. No permita que el diablo le robe su identidad de hijo. Porque el diablo viene con ese engaño, viene con esa mentira, viene con esa trampa. Y esta doctrina, esta revelación doctrinal es sumamente importante. Porque citando el conflicto espiritual que muchos tienen por causa de la religión oficial, piensan, se les ha enseñado, los han mentalizado de esa manera, que si no somos parte de la Iglesia Católica estamos huérfanos. Y que sin María nosotros, pobrecitos, somos benditos porque estamos unidos a Cristo. Somos benditos con el creyente Abraham por medio de la fe en Jesús. Porque no se trata de la fe en una iglesia ni en ningún líder, sino en Jesucristo, como lo dije recientemente. Entonces Pablo viene y dice: es que el Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? Que somos hijos. ¿Cómo usted sabe que usted es hijo? Cuando tiene el testimonio del Espíritu dentro de usted. Y usted tiene la libertad de llamar a Dios Padre. Usted ya no ora: oh Señor, tú que gobiernas todo, tú que eres el Dios de los cielos, a ti vengo a pedir. No, usted viene a Él como un hijo. Padre, quiero darte las gracias. Padre, te necesito. Padre, bendigo tu nombre, reconozco tu grandeza. Padre, te ruego que te manifiestes, que me guíes. Usted viene con la confianza de un hijo, con la libertad que tiene un hijo de acercarse a su padre. Y concluimos en el verso 17. Y si hijos, entendamos, y si somos hijos, también herederos, entendamos, también somos herederos. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos herederos hay aquí? El hijo inevitablemente es heredero. Esa es su identidad. Un hijo es un heredero. Eso no puede cambiarse. Un hijo es un heredero. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora aquí viene una frase importante que tiene que ver con nuestra unión a Él, y la cual de una manera muy particular, porque Dios trata de una manera muy personal, usted va a tener que aprender a aplicar en su vida. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, Pablo está diciendo, es que los que son hijos son herederos de Dios y al mismo tiempo son coherederos con Cristo, si es que padecen juntamente con Cristo. Esto nos habla de algo muy importante. Ya somos herederos de Dios, pero podemos coheredar con Cristo si padecemos con Él.
Y allí hay situaciones muy particulares, muy personales, en las cuales cada uno tendrá que negarse a sí mismo o llevar su cruz en su fe, en su dependencia de Dios, en su relación con Dios, a fin de agradarlo, y esto va a traer como consecuencia mayor gloria. Por eso el apóstol Pablo hablaba de que él estaba de alguna manera padeciendo juntamente con Cristo, que llevaba las marcas del evangelio sobre él. Pablo habla de ese sufrimiento por causa de la fe, pero también Pablo habla acerca de que esa leve tribulación producía un eterno peso de gloria. Y entonces pensemos de esta manera para cerrar. Si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Pero si padecemos con Cristo, seremos coherederos por causa del sufrimiento, por causa de la fe puesta en Él, de manera que los sufrimientos terrenales, temporales, físicos o en nuestras emociones, en medio de la familia o como sea, mientras vivamos esta corta vida, tienen como consecuencia una recompensa o un galardón adicional. En la Biblia se enseña o se sustenta esta doctrina de que Dios va a recompensar a los que sufrieron por causa de Él. Todos somos hijos, todos somos herederos de Dios, pero aparte hay recompensas para los que sufrieron, para los que sufren, para los que se niegan, para los que dejan este mundo, para los que abandonan, para los que padecen persecución. Y tiene sentido, porque Dios es justo y Él viene con su galardón. El Señor viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra, pero también hay un galardón según sea su sufrimiento. Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque si usted llora por causa del Señor, si a usted le toca sufrir por causa del Señor, sepa que a usted le va a tocar ser consolado, a usted le va a tocar ser recompensado, a usted le va a tocar ver la gloria de Dios manifestándose en su vida. Y por eso viene Pedro tocando ese tema y dice: no, hermanos, no se sorprendan por las tribulaciones o por las aflicciones. Gócense, dice. No estamos locos, somos masoquistas, ¿verdad? Ni lo uno ni lo otro, sino que entendemos que para Dios es justo atribular a los que atribulan la iglesia, y a los que son atribulados, consolarlos, enjugar sus lágrimas y manifestar su gloria y recompensarlos. Así como lo natural, dos primos estaban juntitos, pequeñitos. El uno aventó al otro a un charco. El que aventó al otro le toca sorbientarse en justicia. Y al que lo aventaron, ¿qué le toca? Doble porción de sorbete de chocolate. Amén. Aún en natural es así. El que actúa mal, juicio. Y el que sufrió, venga papito, lo vamos a consolar. Dios habla de consolación. Y al ser hijos y tener al Padre de consolación, sabemos que se va a cumplir esa palabra. Él va a enjugar toda lágrima. Ya no habrá memoria de las cosas pasadas. Oramos sobre esto. Padre, gracias. Gracias por revelarnos tu voluntad. Gracias por revelarnos tu plan.